epidemia sin tratamiento farmacológico. Ya presenta dolor cordial intenso mientras juega fútbol. ¿Hasta ahí qué piensan que puede estar pasando en este cuadro? Dolor cordial, indicador de angina o infarto. Una angina, ¿verdad? La causa más frecuente es infartos agudos de miocardio. ¿No? Consulta de servicio de urgencia donde presenta paro cardiorrespiratorio. Ya paro, más. Y fibrilación ventricular. Si presenta fibrilación ventricular, ¿qué van a hacer? Dar amiodarona. ¿No es cierto? Fue tratado con múltiples desfibrilaciones y maniobras de reanimación durante 25 minutos. El electrocardiograma posterior a eso muestra un supradescendente segmento ST en la pared anterior. Hasta ahí, ¿qué sospecha? Por tono más, ¿no? En cara anterior. Se realiza estudio hemodinámico de urgencias con un infarto agudo del miocardio de 9 horas de evolución. Al ingreso se encontraba intubado con asistencia ventilatoria mediante AMU, hemodinámicamente inestable. O sea, les está llegando ya posparo con ventilación mecánica. A ustedes, aquí al hospital, ustedes son sus médicos. Es lo primero que van a hacer. Estamos hablando de como diagnóstico sospecha. Infarto agudo de miocardio. Infarto agudo de miocardio. ¿Qué es lo primero que van a hacer? Si están con AMBU, van a priorizar la vía aérea. Entonces, ¿qué van a hacer? Ya lo conectan a ventilación mecánica, ¿cierto? Sí. Después, ¿le pasamos líquido? Sí, ya está la ventilación. a ver, podemos ver. Vamos a poner una vía venosa y vamos a hidratar. Supuestamente como base, pero veamos la globalidad del paciente. Y más datos. Está vinculado una presión de 80-40. ¿Cómo está? Hipotencia. Frecuencia cardíaca de 60. ¿Cómo está? Normal, bajo. De 60. Al borde de esta regularidad, ¿no? Una temperatura de 37. Normal y satura 98%. ¿Ya? Entonces, aquí hacen infusión de noradrenalina a 0,1 microgramos por minuto. ¿Ya? Entonces, están usando vasoactivos. En el electrocardiograma mostró un DAPU y supradestinal del segmento C3 hasta 3 milímetros en ventrículo izquierdo, en B1, perdón, y B3. Una troponina positiva de 292. Se realizó coronariografía a las 10 horas de inicio del infarto. Se mostró oclusión total de la arteria descendente anterior, proximal, coronaria derecha y circunflejas sin lesiones. Efectuándose una angioplastía con balón cada con un flujo final de 2, o sea que permeabilizó parcialmente. Se realizó un ecocardiograma donde se evidenció aquinesia no desgasada anterocostal apical, determinando una severa disfunción sistólica con una fracción de 25%, sin otro hallazgo patológico. O sea, más que todo, coronario, ¿no? Hasta ahí. Dígame, ¿qué otro diagnóstico le van a poner al paciente? ¿Shock? ¿Qué tipo de choque? Entonces, su diagnóstico es un Shock cardiogénico. Infarto agudo de miocardio. choque cardíaco. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Cómo lo van a empezar a tratar? Pero poner ese flujo. ¿Cómo? Ya tienen la vía aérea permeable, ¿no? Ahora, ¿cómo van a reponer circulación? ¿Lo van a hidratar? ¿Qué solución le van a poner? Levante la mano que va a poner ninja. Levante la mano que va a poner solución fisiológica. Nadie le va a poner hidratación.
Eres Ringer. Fisiológico, Ringer. ¿Dónde tu país? Aquí está tu barrio. ¿Tú te reconoces? No se Si puede. hace falta volumen, entonces sería. No se pone cardio. ¿Cómo? No se pone. No sé, bueno. ¿Qué me dicen? A ver, quiero una más. En este caso, se puede usar cristaloides en ciertas oportunidades. Vamos a ver. Bueno, pero en el 90% de las veces no. Empezaríamos ¿Con con qué? noradrenalina. Claro, normalmente vamos a empezar con vasoactivos. Pero si necesita algo de volumen o algo de hidratación, ¿qué solución para querer? Fisiológico. No. ¿Albúmina? ¿Albúmina? Bueno. Entonces, nuestra hidratación va a ser por estamina al 20%, 50 cc. No nos olvidemos que acá está fallando bomba. Si le damos volumen con fisiológico, Ringer, probablemente lo llevemos a sobrecargar. Con la albúmina vamos a darle una buena osmolaridad, vamos a darle lo suficiente de electrolitos que podamos sin sobrecargar. Aquí se usan las palabras de base. ¿Ya? Y la segunda parte para controlar la circulación son las drogas vasoactivas. Con drogas vasoactivas vamos a hacer que esa bombita funcione para que empiece a aumentar el volumen, para que empiece a circular la sangre, para que mejore la presión, la perfusión tisular, todo. ¿No es cierto? Entonces, esa es la base del inicio del tratamiento de estos pacientes. ¿Ya? Obviamente, vamos a querer que esas drogas vasoactivas sean con una vía venosa central. Y es de las pocas veces que los accesos venosos de inicio van a ser centrales. ¿Ya? Normalmente hay más patologías y algunos demás tipos de choque. Con una doble vía periférica de corte grueso calibre se soluciona. Las últimas guías me dicen que las drogas vasoactivas se pueden pasar por vía periférica. Allá en el 1800, cuando yo era presidente, no tanto ya, sí o sí nos pedían que sea por acceso venoso central. Pero los últimos estudios nos han demostrado que las vías, las drogas vasoactivas no son tan no tóxicas como el potasio, por ejemplo. El potasio sí o sí tiene que ser por vía central, si corregimos rápido, ¿no? En cambio, las drogas vasoactivas no son tan tóxicas. Si pasan en dosis importantes, llega a lastimar un poquito las venitas. Entonces el paciente a veces no lo tolera, está incómodo, se la trata de arrancar, pero ahora si no tenemos un acceso venoso central porque no se pudo, el paciente es politraumatizado o únicamente no tenemos la disponibilidad del mismo catéter, podemos administrarlo por vías periféricas por cierta cantidad de horas hasta conseguir el catéter y ponerlo por vía central. Pero cuando estamos hablando de un paciente como este que grita choque cardiogénico, sí, normalmente el inicio de la vía venosa o desde un inicio se le pone central. ¿Ya? Entonces, catéter venoso central para pasarle las drogas vasoactivas más fácilmente. ¿No? Entonces, muy bien, estamos hablando de choque cardiogénico. Un choque cardiogénico es un gasto cardíaco disminuido con evidencia de hipoxia tisular. Obviamente, hay gasto cardíaco disminuido, me está diciendo falla de bomba, ¿no? Evidencia de hipoxia tisular como cualquier tipo de choque. Hipoperfusión tisular significa que voy a tener disminución del llenado capilar, cianosis, diaforesis, deterioro del estado neurológico, todo tipo de choque, todo signo sintomatología de choque. Pero
si hay disminución del gasto cardíaco, que se va a añadir a esta sintomatología. ¿Qué le van a añadir ahí? En este caso. En cualquier tipo de choque cardiogénico. Si hay disminución del gasto cardíaco o el gasto cardíaco está alterado, ¿qué sintomatología van a encontrar en los pacientes? Hipovolemia. Claro, va a haber hipovolemia. Como todo tipo de choque, va a haber cianosis. Hay hipoxia tisular, ¿cierto? Pero ¿qué le vamos a añadir? ¿Qué lo va a diferenciar Taquicardia. cardiogénico al resto de los choques? En todo el choque va a haber taquipnea. ¿Cómo? En todo choque va a haber hipotensión, bueno, en el 90%. También están llevando choque. Taquicardia, en este caso casi siempre hay bradicardia, pero también vamos a ver bradicardia en choques neurogénicos. Signo de infarto. ¿Cómo? ¿Infarto? ¿Signo de infarto? Claro. Ruidos cardíacos hipofonéticos. Ruidos cardíacos hipofonéticos. ¿Y qué más? Congestión sistémica. ¿Cómo? Congestión sistémica. Es signos de congestión, signos de que el paciente está en insuficiencia cardíaca, que muy rara vez lo vamos a ver en un choque séptico, ¿ya? Si está combinado un séptico con cardíaco, obviamente sí. No lo vamos a ver en el hipovolémico, porque en el hipovolémico está depletando el volumen, o sea, normalmente lo vamos a ver deshidratados, con signos de turgencia. Acá vamos a tener fobia positiva, edema, ¿no? Ingurgitación yugular, van a ver esa yugular dental. Entonces, signos de insuficiencia cardíaca que lo diferencian del resto de los choques, ¿ya? Y ahí es como van a llevar a que lo diferencien. Uno, históricamente, o la historia de enfermedad actual. Obviamente un choque séptico va a venir con signos de fiebre, un foco infeccioso, malacitis, uria poliaquilotenesmo, hablando de urinario, tos, como nuestros pacientitos del caso clínico que van a estar con tos, fiebre. O sea, hay un foco infeccioso. Tal vez algún trauma, pie diabéticos o compresos. Un choque anafiláctico va a ser posterior a algún tipo de medicación, picadura de algún insecto, le administraron algún medicamento, estuvo sometido a anestesia, un choque neurogénico, trauma, pulsiones lumbares, raquis, peris que pueden producirle. Se va a hacer secundario a algo, ¿no? Muchas veces nos van a llegar los pacientes como él, por ejemplo, inconsciente, post-paro, entonces vamos a ir nosotros buscando clínicamente qué tipo de choque es. ¿Por qué? Porque como ustedes verán, un choque cardiogénico no lo podemos abordar con un volumen de líquido, porque lo vamos a sobrecargar. El resto de los choques sí se pueden abordar y sí se tienen que abordar con volúmenes de líquido para revertirlos, ¿ya? ¿Se pueden usar vasoactivos en el resto de los choques? Sí, también, pero la base del tratamiento del cardiogénico son las drogas vasoactivas, ¿ya? Entonces, clínicamente también tenemos que saber diferenciarlos de los demás. Los cardiogénicos normalmente son por infartos agudos de miocardio, ¿ya? Estos hacen causa de falla de bomba o complicaciones mecánicas. En las fallas de bombas, un infarto extenso, un infarto pequeño con una disfunción ventricular izquierda persistente, el paciente que se reinfarta. Muchas veces nos va a pasar, nos llega el paciente con dolor precordial y de pronto nomás van a ver que le hacen su electrocardiograma, en cara anterior hay lesión y el paciente en algún momento dice me duele, me sigue doliendo, y van a empezar que de cara anterior se va septal o posterior, o sea, se va subextenso el electrocardiograma o se reinfarto, sino que un día estaba con un infarto en una cara y a los 2 días se reinfarta en otra cara del corazoncito. Se está expandiendo, puede llevar a que el paciente entre en choque. Complicaciones mecánicas, regurgitación unilateral aguda causada por una ruptura del músculo papilar, defecto septal ventricular, ruptura de pared libre o un taponamiento pericárdico, va a llevar a que el paciente entre en choques. O infartos del ventrículo izquierdo, derecho, perdón, ya. Otras condiciones, cardiopatías en estados finales, ¿no? Ya tenemos pacientes, por ejemplo, chaláxicos, donde esa bomba está gigante, hay una cardiopatía dilatada,
que ya no funciona, ya no hay músculo que funcione, obviamente va a llevar a que el paciente, si el paciente no tomó su diurético o tomó demasiado líquido, porque se fue de farra el fin de semana, que es muy frecuente, no lo crean, ingirió demasiado, esa bomba no lo aguantó y entró en choque. Miocarditis, contusiones miocárdicas, bypass cardiopulmonar prolongado, choque séptico. Otra de las causas más frecuentes, aparte de las cardiopatías y de infarto, los choques sépticos son muy frecuentes que hagan choques cardiogénicos. Muchas veces los pacientes entran en falla orgánica y en eso el corazoncito de choque cardiogénico. ¿Ya? Obstrucciones del tracto de salida del ventrículo izquierdo, como estenosis aórticas, cardiopatías obstructivas hipertróficas, obstrucción del llenado ventricular izquierdo, ¿ya? Como estenosis mitral, misoma auricular izquierdo, regurgitación mitral aguda o una insuficiencia aórtica. Los que más frecuentes son ancianitos, que tengan diabetes mellitus, infartos previos, alteraciones en las enzimas cardíacas, fracciones de divisiones bajas, arterias culpables persistentes ocluidas o una falla de hiperkinesis compensadora en áreas infartadas. ¿Qué van a hacer? Primero, la historia de la enfermedad actual, ¿no? El paciente va a tener normalmente una patología cardíaca de base. Y si no tienen patología cardíaca de base, probablemente tengan un foco infeccioso de base, ¿ya? Y las patologías infecciosas que más frecuentes nos causan choque cardiogénico son infecciones de esas válvulas. Amigdalitis. Ajá. Las amigdalitis que pueden hacernos endocarditis, las infecciones en placas dentarias que nos pueden hacer endocarditis, choque cardiogénico. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un examen físico, como dijimos, vamos a tener sintomatología de que el paciente esté en insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Además, obviamente, signos de choque, hipotensión, ya sea taquicardia, bradicardia, hipoperfusión tisular, cianosis central periférica o nubilación, signos de choque, ¿no? En el electrocardiograma vamos a ver si está fibrilando, si está infartándose, ¿ya? En el ecocardiograma lo mismo. Vamos a pedirle laboratorios. ¿Qué pedirían ustedes en este caso? Enzimas cardíacas de base, ¿qué más? Electrocardiograma. Ya dijimos hoy. Laboratorios. ¿Cómo? Hemograma, para ver si no hay un poco infeccioso sobreelevado. ¿Qué más? ¿Qué más pediría? Gasometría de base. Porque tenemos, si no compensamos medio interno, por más que nos pongamos todas las dosis de vasoactivos, ese paciente no va a compensar. ¿Qué más? Ionograma. Vamos a pedir colesterol, triglicéridos, por si hay dislipidemia. Función renal, función hepática, porque se nos puede estar haciendo falla multiorgánica. Medidores de necrosis. ¿Cómo? Medidores de necrosis, como la troponina. Claro, hay que pedir. Dice que hace KMB. Radiografía de tórax, vamos a ver cómo si está en cardiomegalia, si está haciendo derrames pleurales, y es un signo de insuficiencia cardíaca, derrame pleural, ¿no es cierto? Catéter de arteria pulmonar si es necesario. Y el manejo, como ustedes saben, manejar de base, oxigenar al paciente. Obviamente es un paciente de choque, probablemente necesita oxigenación. El acceso venoso que dijimos que de preferencia va a ser central. Vamos a monitorizar al paciente y aquí va. La próxima clase lo vamos a llevar. Muchas veces la base de los tratamientos de estos pacientes es alivio de dolor. Vimos que la causa más frecuente es infarto. Y si el paciente viene infartado y viene con dolor, y el dolor es anginoso, es intenso, muy poco probable que te deje colocarle vía central, muy poco probable que te deje tomar el laboratorio, muy poco probable que te deje hacer el electrocardiograma, porque el paciente va a estar molesto, va a estar con dolor. Entonces, manejar el dolor, soporte hemodinámico, fluidos, si vamos a ver que el paciente no tolera, ¿no? Si no, vamos a iniciar drogas vasoactivas, los supresores, y vamos a ver. Doctora, un paciente de este nivel como morfina, ¿no? Con morfina, claro, con morfina. La base del tratamiento del dolor en estos pacientes es opiáceos.
no hay opiáceos, o morfina, o fentanil, o tramadol, pero no hay más, ¿ya? En estos... Na morfina, doutora, como o paciente está em choque cardíaco, ela não vai ser depressiva demais, não vai apoiar em choque? En este caso, vamos a preferir opiáceos como la morfina, si bien pueden producir una pequeña vasodilatación, puede hipotensar al paciente, ya nosotros estamos tratando el choque, ya sea que vamos a hacer rescate con líquidos o vamos a hacer rescate con drogas vasoactivas. Entonces, ese efecto que tenga la morfina no va a ser significativo, ya no es como darle un vasodilatador directo. O un antihipertensivo, que sí nos va a producir hipotensión. En este caso no. ¿Ya? Entonces, el objetivo del tratamiento es una perfusión tisular adecuada. Si esta permanece inadecuada, ¿qué vamos a hacer? Si esta perfusión es adecuada pero está sin congestión, ¿qué vamos a hacer? Hay que plantearnos. Y si la perfusión está adecuada con congestión, ¿qué vamos a hacer? Ahí me lleva a tener un universo de medicamentos y de opciones que yo tengo. La base, fluidos endovenosos. Ustedes ya saben manejar los fluidos, ya saben cómo manejar fisiológico, Richter, coloides, dextrosa, saben cómo manejar y saben cuándo el paciente se puede estar sobrecargando, que sería cuando escuchamos en los pulmones. los pulmones y qué vas a encontrar. No, Ya al escuchar, ¿qué vas a escuchar? crépitos. ¿No es cierto? Sí. Entonces, cuando yo voy a usar fluidos endovenosos, ¿ya? Y ahí me llevaré. Podemos tener pacientes que estén entrando en choque cardiogénico, que ya vemos que están con hipotensión, signos, está empezando la sobrecarga, no está orinando el paciente, o sea que está disminuyendo el flujo diurético. Entonces dirán, probablemente me está entrando en un choque cardiogénico, ¿no? Entonces yo puedo atacarlo de forma temprana con fluidos, ¿ya? Yo tengo dos opciones, o voy a hacer coloides o voy a hacer cristaloides en dosis bajitas, 50, 100 cc y voy subiendo. ¿Se acuerdan que cuando yo les digo que para rescatar a un paciente con choque que no sea cardiogénico no voy a ir con 50 o 100 cc, voy con 500 o 1000 ml? En este caso voy a hacer un poquito más cauto, ¿ya? Pero la otra opción de que podamos usar líquidos es un choque séptico, un paciente séptico que esté entrando en choque cardiogénico. No nos olvidemos que los sépticos tienen pérdidas insensibles, ¿ya? Están con fiebres, vómitos, diarreas, entonces van a tener pérdidas insensibles que ellos lleven a deshidratarse y nosotros vamos a tener que reponer líquido en ellos. Y obviamente están entrando en choque cardiogénico porque ya su cuerpito no está aguantando, están entrando en falla multiorgánica. Pero si les reponemos líquido vamos a empezar a contrarrestar esto y muchas veces vamos a tener que poner líquido e igual manera usar las drogas vasoactivas porque no siempre se va a revertir, pero sí van a necesitar. Debe asegurarse un acceso intravenoso tempranamente durante el curso del paciente, ¿no? La hipovolemia relativa se presenta hasta un 20% de los pacientes que presentan síntomas cardiológicos, sobre todo cuando hay hipovolemia pura, por alguna causa, infartos del ventrículo derecho o una infusión pericárdica o embolias pulmonares masivas. Durante el escenario de shock con mínimos signos de congestión pulmonar, o sea, el paciente no está tan edematizado y ustedes ven que tiene signos y síntomas de deshidratación, podemos hacer pequeños fluidos, pequeñas cantidades de fluidos. Algunas veces son necesarios volúmenes grandes como varios litros, sobre todo cuando estamos hablando de lesiones en el ventrículo derecho, ¿ya? Se debe presentar estricta atención en los exámenes de pulmones que ustedes ya saben y cómo está saturando el paciente, ¿ya? Entonces, lesiones en ventrículo derecho y sépticos en choque cardiogénico se puede seguir, ¿ya? Si el paciente ya por el contrario no tiene signos de deshidratación y está sobrecargado, ¿qué va a pasar con el paciente? Imaginamos que este es el corazoncito, ya, ¿no es cierto? Si tenemos sobrecarga de líquido, va a ser como si estuviera aumentando
la presión en este, ¿ya? Entonces no va a bombear adecuadamente. Si ya de por sí ese corazón insuficiente, que se infartó, que está básico, miocardiopatía dilatada, lo que sea, no está respondiendo, el paciente acumuló volumen. Este volumen va a hacer que el corazoncito tenga mayor presión y necesite muchísima más fuerza para que ese volumen se elimine. Entonces va a ser un círculo vicioso, ¿entienden? No decreta volumen, como no decreta volumen, más fuerza en el corazón, y ese corazón se vuelve más insuficiente y más insuficiente y más insuficiente, menos fuerza, y por último dice, ya me cansé, no funciona. Doctor, en este caso si administra noradrenalina para hacer una vasodilatación, por ejemplo. Claro, ahorita vamos a ver. Por ejemplo, si el paciente tiene síntomas de congestión, pero todavía mantiene presiones estables, como el pacientito del caso clínico, 80-50, 90-50, o sea, presiones relativas, podemos darle diurético y va a empezar a decretar ese volumen y el corazón va a empezar a funcionar con mayor fuerza. O sea, va a mejorar su ionotropismo y su cronotropismo. ¿Ya? Siéndoles sincero, muy pocas veces podemos cachar al paciente en esos momentos. ¿Ya? Por ejemplo, hay una paciente que ustedes han estado viendo en las prácticas, no sé si llegamos a verlo con ustedes, o a proponer otro grupo, vimos nuestra paciente Victoria en el hospital. Ella, por ejemplo, la pudimos cachar en ese momento, entre el borde de lo que estaba haciendo choque cardiogénico, que tenía acumulado volumen, le decretamos el volumen y mejoró bastante, ¿ya? Sin necesidad de ser agresivos iniciales de drogas psicoactivas, ¿ya? Pero es muy rara vez que normalmente ya viene en tan mal estado general que se necesita combinar las drogas vasoactivas. Entonces, ¿qué se hace? Como dice el doctor, se inicia la droga vasoactiva, mejora la función miocárdica, mejora la diuresis del paciente, sacamos del choque y le añadimos el diurético para ahora sí decretar el volumen más tranquilos, ¿ya? Para eso tenemos otro tipo de medicamentos también que nos puede ayudar encontrándolo en la forma temprana. Los vasodilatadores es el tratamiento para las crisis hipertensivas. Lo vamos a ver en las próximas clases. ¿Qué hacemos con los vasodilatadores? Obviamente. En el escenario de una disfunción ventricular gaseosa disminuida, la poscarga es el determinante de mayor gasto cardíaco. La reducción de la poscarga mediante el uso de vasodilatadores directos de acción corta, como el nitrofusión de la nitroglicerina, tienen como resultado la disminución de la impedancia del flujo de salida de la eyección del ventrículo izquierdo. El volumen de eyección y el gasto cardíaco son incrementados, mientras que la demanda del oxígeno miocárdico es disminuida. La insuficiencia mitral aórtica es mejorada, el shunt de izquierda a derecha y la ruptura septal están reducidos, pero lo que pasa es que cuando tenemos vasodilatadores o usamos vasodilatadores, hay alto riesgo de hipotensión sostenida, ¿ya? Y muy pocas veces podemos hacerlo, ¿no? Que se los puede combinar, muy pocas veces podemos hacerlo, ¿ya? Así que nuestra base del tratamiento son las famosas drogas vasopresoras o vasoactivas. Aquí tenemos dos tipos de drogas, ¿ya? La dopamina, que ustedes la conocen, ¿no? La dopamina es una catecolamina que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Está ahí. Eso es lo que está haciendo que nosotros tenemos nuestro corazoncito, nuestros pulmoncitos, nuestros pulmoncitos, todo. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Cuando la tenemos para medicación, vamos a estimular la que hay, ¿ya? La dopamina, que es muy parecida a la dopamina, que es sintética, ¿ya? Y la noradrenalina. Si ustedes ven en ese orden, prácticamente nos han ido mejorando una u otra, como para poder administrarlos para distintos tipos de ocasiones. La dopamina, a ser una catecolamina que ya tenemos en el cuerpo, tiene un millón de ventajas, ¿ya? La dopamina se la puede administrar endovenosa. Este estimula directo a los receptores alfa, beta y dopaminérgicos del corazón. O sea, nos ayuda al ionotropismo, al cronotropismo, nos da diuréticos y nos da vasoconstricción periférica. ¿Qué más no queremos? Tenemos un medicamento
alejar al paciente del choque. Es el medicamento de elección, ¿ya? Con los choques cardiogénicos. No en todo se puede usar, pero ya como les digo, en un medicamento tenemos todo lo que queremos para sacar a un paciente del choque. ¿Ya? Las dosis bajas de dopamina estimulan el hecho vascular esplánico y renal, produciendo dilatación, o sea, nos da diuresis. Este protege la perfusión renal y puede facilitar el gasto urinario continuo. Las dosis altas estimulan los receptores alfa y beta, mejorando la presión arterial, los efectos cronotrópicos y ionotrópicos centrales, y hay una vasoconstricción periférica. ¿Ya? Los pacientes hipotensos con signos de sobrecarga de fluidos, la dopamina puede ser la mejor alternativa inicial para restaurar la perfusión, pero lamentablemente puede producir taquicardia, ¿ya? Taquiarritmias, vasoconstricción periférica excesiva y un compromiso del flujo sanguíneo visual. Entonces, cuando yo lo voy a usar, mis pacientitos con choque cardiogénico que no tengan arritmia cardíaca en el electrocardiograma, ¿ya? Si no tienen arritmia, yo puedo usar dopamina. En los pacientitos, por ejemplo, con bradicardias extremas, la dopamina es el medicamento de elección, ¿ya? Que la dobutamina no va a ayudar mucho y la noradrenalina no aumenta la frecuencia cardíaca, ¿ya? Entonces, en estos pacientitos son, por ejemplo, díganme un paciente que ustedes vean que conozcan que hacen bradicardias extremas, aparte de los charásicos que están hechos de bradicardia. Idoso. Paciente de edad avanzada. De edad avanzada, sí, pero esos ya son cardíacos. Que no sean cardíacos. Pacientes atléticos. Pacientes atléticos, pero eso lo toleran. Un paciente atlético con una frecuencia cardíaca de 40 va a estar como nosotros aquí. Hipoglucémico. Hipoglicemia, sí, pero se puede con glucosa lo que le ponemos y lo contrarrestamos. ¿Cuáles? ¿Cómo? Perdón, no lo escucho. Hipertrofia del corazón. Sí. ¿Saben qué pacientito nos puede producir bradicardia que no es cardíaco? ¿Y qué vamos a llevar? ¿Que es un tipo de choque? Choque hemorrágico. No. Sí, hemorrágico, claro, con depresión, pero primero hacen taquicardia y después bradicardia. Y otro más. La pregunta, doctora. ¿Qué tipo de paciente nos hace bradicardia y no es por causas cardiogénicas, cardíacas? Renal. No. Traumas raquimedulares. Los traumas raquimedulares hacen bradicardia. Ya. Entonces, en estos pacientes, obviamente, ponerle dopamina es nuestro medicamento de elección. ¿Ya? Porque no tiene arritmia, porque no es paciente cardíaco, solo es una bradicardia, ¿no es cierto? Y la bradicardia es secundaria al traumatismo raquimedular. Lo vamos a llevar porque entra en choque neurogénico. ¿Ya? Entonces, la dopamina, medicamento de elección, pero altamente arritmogénico. Y seamos sinceros, si mi paciente hizo un infarto, probablemente quede como secuela Neurológico. la mente. ¿No es cierto? Por ejemplo, el paciente del caso clínico hizo hasta taquicardias ventriculares, o sea, ¿sí? Entonces, el 90% de los pacientes van a venir con arritmia. Si vienen, tenemos la dobutamina. Es una catecolamina sintética que difiere de la dopamina en varios aspectos. La dobutamina tiene predominantemente acción beta-adrenérgica y menos efectos alfa. O sea, no va a producir vasodilatación renal esplánica, no es directo. ¿Ya? Durante una poscarga reducida, mejora la contractilidad cardíaca. Ya más o menos la dobutamina está hecha para ionotropismo y cronotropismo positivo. O sea, solo funciona en la bombita cardíaca, nada más, netamente cardíaca. ¿Ya? Generalmente es preferida por sobre la dopamina, dado que tiene que producir incrementos equivalentes del gasto cardíaco, pero con menor incremento de la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Por tanto, menor riesgo de arritmias, no hay vasoconstricción y hay una reducción más consciente de las presiones de llenado por actividad de ventrículo izquierdo. Sin embargo,
Lamentablemente, al tener bastantes efectos de acción beta adrenérgica, producen vasodilatación. Y si hay vasodilatación, ¿qué va a producir? Hipotensión paciente. ¿Ya? Si bien está ayudando a la bomba, está produciendo vasodilatación periférica. Entonces, la sangre, en vez de estar acá en la parte central, se va a ir. Entonces, va a bajar la presión arterial. Y estamos hablando de un paciente con choque. Entonces, eso no puede suceder. ¿Qué van a hacer? La van a combinar con la noradrenalina. ¿Ya? Que normalmente, si ustedes van a ver, es la terapia de elección hoy en día. Porque los doctores no les gusta darse con la dopamina por la arritmia que produce, entonces escogen dobutamina, pero la combinan con la noradrenalina porque hacer vasoconstrictora periférica va a tener el flujo sanguíneo central con la capacidad de la bomba de la dobutamina para sacar al paciente del choque. ¿Ya? Es mucho menor efectos los pronotrópicos que tiene, como la dopamina y la dobutamina, mientras tales efectos pueden temporalmente mejorar la presión arterial de los pacientes severamente hipotensos, produce un leve incremento de la disminución neta del gasto cardíaco, eventualmente derivado de un empeoramiento de la condición del paciente. Por eso va combinada a la dobuta, ¿no? Entonces, tenemos vasoconstrictor, noradrenalina combinado a una dobutamina para sacarlo de. Pregunta de examen, este cuadrito. Los efectos de la dobutamina beta 1 adrenérgico, ¿ya? Beta 2 y alfa inhibidores. La dosis de 2 a 20 microgramos kilogramos minutos. O sea, con esto aumentamos la frecuencia cardíaca, la contractibilidad automaticida. Como digo, aumento la frecuencia cardíaca con vasodilatación, ¿no? Lo que está indicado en pacientes con insuficiencia cardíaca y choque cardíaco. Perfecto. La dopamina es alfa adrenérgico, beta 1, beta 2 y tiene efectos dopaminérgicos. La dosis es de 2 a 20 microgramos kilogramo minuto, lo que aumenta la resistencia vascular sistémica, la frecuencia cardíaca, miotropismo, vasodilatación renal y vasodilatación sistémica. Entonces, me van a decir, como me preguntaron sus compañeros y me olvidé de decir, cuando tenemos una dosis, por ejemplo, en la dopamina adrenérgica, estamos hablando de 20 microgramos. La dosis adrenérgica normalmente es de 10 a 20. Con esto yo voy a casi tener todos los efectos. Entonces, teniendo dosis tope, estoy aumentando la resistencia vascular sistémica con aumento de la frecuencia cardíaca sobre todo. Beta 1, las dosis van a ser de 5 a 10, ¿ya? Entonces voy a tener aumento de la frecuencia cardíaca y miotropismo. Beta 2 y dopaminérgicos, mi dosis es de 2 a 5 y voy a tener la vasodilatación, aumento de leve de la frecuencia cardíaca, vasodilatación renal y esplánica. Entonces esta es mi dosis dopa y es mi dosis de diurético. Lógico que si uso las dosis tope, yo voy a tener todos los efectos. Esta es la dosis de choque. O sea, yo voy a usar de 10 a 20 microgramos kilogramo minuto, ya sea en la dopa o en la dobuta, que son las dosis choque que yo quiero. Las otras son muy bajitas que no me van a hacer mucho efecto, pero para que sepan los rangos normales es de 2 a 20 microgramos kilogramo minuto. ¿Ya? La adrenalina, el medicamento que ustedes usan cuando el paciente presenta paro respiratorio. Su efecto alfa adrenérgico, beta 1 adrenérgico y beta 2. No nos olvidemos que la adrenalina es una droga vasoactiva, ¿ya? Aparte de usarla en paro cardiorrespiratorio, la usan en ¿qué más? Una pista. ¿Crisis de alergia? ¿Cómo? Alergia, crisis. Ajá, alergias. Aumenta la resistencia vascular sistémica, la contractibilidad, la frecuencia cardíaca, produce vasodilatación en arteriolas y broncodilatación. Por eso la usan en alergia, sobre todo si el paciente ya está haciendo broncoespasmos. Han visto que se puede nebulizar con adrenalina, sobre todo en los niñitos porque produce bastante taquicardia
cuando están en asmas severos, ¿no es cierto? O la ponen subcutánea cuando están en este tipo de... Entonces, la adrenalina. La dosis en estos casos es de 0,1 a 1 microgramo kilogramo minuto. Entonces, cuando nosotros queremos usar infusión de adrenalina o infusión de noradrenalina, cuando mi paciente esté en choque, porque la adrenalina también se la puede hacer en infusión continua, voy a usar mi dosis tope y le voy a ir bajando. ¿Ya? En la dopamina, en la dobutamina, normalmente también empezamos con la dosis tope y vamos bajando. ¿Ya? Pero puedo usarla de 10 a 20 con ustedes. Igual o treinamento, doutora? A primeira dose um toque em bolo e a outra administrada em 6 horas? Ou... No, las dosis son infusión minuto, o sea, infusión continua. Microgramo, kilogramo, minuto. Son infusión continua, no es bolos ni en horario. Ustedes lo diluyen. Por ejemplo, vamos a diluir la dobutamina. Vamos a usar solución fisiológica o dextrosa, 100 cc, y vamos a aumentarle ya sea dobuta, dopa, noradrenalina o epinefrina para infusión continua, ¿ya? De acuerdo a cuánto microgramo minutos quiero, yo le voy a hacer ml hora. Eso lo vamos a ver en la práctica con las dosis de los pacientes. La dobutamina, voy a hacer 200 miligramos, la dopamina 200 miligramos, la noradrenalina 12 miligramos y la epinefrina 100 miligramos, porque viene del... No, perdón, 10 miligramos. 10 miligramos. Esto yo le voy a hacer ml hora, estos 100 ml, o sea, se va a aumentar cada una de estas, estos 100 ml, no es que le voy a dar toda junta, ¿no? Separados. Y voy a hacer ml hora de acuerdo a lo que yo quiero al peso de mi paciente. Eso van a calcular microgramo, kilogramo, minuto, ¿ya? Pero se diluyen así. O solución fisiológica dextrosa 100%, o dobuta, o dopa, o nora, o epinefrina. Depende de cuál desea hacer en infusión. Son ml hora, o sea que va a entrar continuo 10, porque normalmente se administran varios días. ¿Ya? Y eso van a ir dándole al paciente. No se preocupen, en la práctica lo vamos a ir viendo. Podemos combinar terapia vasodilatadora con vasopresora combinada, pero lamentablemente, pues, cuando combinamos vasodilatadores con vasopresoras, a veces hipotensan demasiado a los pacientes. Entonces, volvemos a plantearnos. Tenemos una perfusión tisular que permanece inadecuada, lo idóneo, agentes, y lo ponemos. ¿No es cierto? Si estos no responden, vamos a reperfundir. Tenemos varias terapias para reperfusión. Si tenemos una perfusión adecuada que no hay congestión, vamos a reperfundir. Y si tenemos una perfusión adecuada con congestión, diuréticos o vasodilatadores, y si no hay respuesta, se reperfunde. ¿Y cómo reperfundo? Puedo hacer cateterismo, ¿ya? Si tenemos cateterismo cardíaco disponible, lo ideal, o si no, vamos a ver terapia trombolítica si es necesaria. Otra forma de reperfundir es hacer cirugías coronarias si lo necesita, y si en el peor de los casos aún no hay respuesta, terminan poniéndose marcapasos, ¿cierto? Porque en realidad es eso, la falla de bomba necesitamos algo que lo estimule. Y a veces la terapia alternativa o la terapia final es el marcapaso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Con choque cardiogénico? Doctora, entonces se va a pasar por vía central y por vía periférica. Se puede pasar esta infusión por vía central. Ajá. O por vía periférica. Ah, ya. ¿Ya? Si ven, van a ver que si vamos a empezar las infusiones, las dosis ml son pequeñitas, ¿ya? Son 20 ml hora, 10 ml hora, lo máximo que llegan es a 40 ml hora. Entonces, normalmente se necesita de bombas de infusión y sí podemos pasarlo por vía periférica porque no es como pasar una solución fisiológica dextrosa o un cristaloide que pasa arriba de 100 ml hora, ¿no es cierto? Entonces el flujo es mayor. Este flujo es pequeñito, pero si pasan muchos días por vía periférica, al igual que potasio,
produce un poco de dolor y molestia al paciente, por eso lo ideal es por vía central. ¿Ya? Y no nos olvidemos que un choque cardiogénico no va a ser algo que nosotros vayamos a revertir en el transcurso de horas. Es un órgano que ya está afectado, que es sepulado, que es un músculo que está agotado y vamos a necesitar varios días para hacerle tratamiento si lo llegamos a sacar. Si no, si vemos que no, ya es más allá. Cirugías coronarias, por el marcapasos y de acuerdo al tipo de lesión unicameral y camaral, y ahí vamos viendo. Pero el inicio de la terapia es saber cómo vamos a administrar las drogas vasoactivas. ¿Y lo que es la terapia para el dolor, la morfina, se lo pasa en conjunto con las drogas vasoactivas? No, todo se pasa separado, eso no se puede pasar juntos. Ajá. Si van a optar por vía periférica, una vía periférica para las drogas vasoactivas y la otra para el resto de la medicación. Ah, ya. Y en las vías centrales son varios lúmenes, entonces Ajá. ellos lo pasan por distintos lúmenes. Las enfermeras cortan un lumen las drogas vasoactivas, al otro lumen la sedación, si está el paciente con analgesia, al otro lumen el resto de la medicación. Ok, Entonces no pasan por la misma vía. ya. ¿Qué es? Para el cateterismo cardíaco, ¿es una indicación de tiempo después del infarto o...? Ya. Vamos a llevar infarto, pero buena pregunta, doctora. En el código infarto me dice que yo tengo 4 horas para iniciar el tratamiento al paciente. ¿Ya? Eso dicta el código infarto. Pero no significa que despasadas las 4 horas yo diga, ya me olvidé del paciente, ya no tengo nada para hacer y lo dejo. No hay cantidad de horas, doctora. Uno puede hacerle el cateterismo ni bien lo detecta el infarto o puedes hacerle hasta un mes después. ¿Ya? Pero si ustedes quieren evitar que ese corazón quede con secuelas, si lo hacen dentro de las 4 horas, lo van a revertir. ¿Me entienden? Va a perfundir ese corazoncito. Por ejemplo, yo y mis dibujos truchos, ya, pero si fuera buena dibujante, no sería médico, se los aseguro, porque no es muy bonita. Yo tengo una arteria, digamos que es mi coronaria izquierda, ¿ya? Que se divide en varias ramitas y se obstruye ahí. ¿Qué cara me va a afectar? Normalmente cara anterior, que es septo, cara anterior, cara lateral. ¿Ya? No se preocupen, no vamos a hablar en infarto para que vayan entendiendo, pero me está obstruyendo ahí. Si yo entro dentro de las primeras horas y lo permeabilizo y le coloco un stent, ¿saben qué es eso, no ven? Sí. O sea, yo tengo mi arteria, si está tapada, voy a venir a desobstruirla, voy a para ahí, normalmente entran con unos implementos especiales, como normalmente, ¿han visto legrar a un paciente? ¿Cómo? Legrar a un paciente, a una mujer. Si está haciendo un legrado, van a raspar parte del tejido del uterino, ¿no ves? Se van a llevar parte del tejido uterino. Como acá van a legrar la arteria del paciente, normalmente se llevan parte del tejido. Entonces, para que esta arteria no colapse luego porque no va a quedar mucho tejido, le colocan un stent. ¿Me entienden? Y esa arteria no se va a colapsar. ¿Por qué? Porque van a quitar tanto teroma que van a quitar parte del tejido de la pared del vaso. Por eso le colocan stent. Antes hacía el cateterismo, se retiraba el coágulo o el ateroma, pero como lo raspaban, esa pared colapsaba y el paciente seguía infartado. Sí. ¿Me entienden? Porque si colapsa, sigue infartado. Es lo mismo. Entonces los obstruyen, le colocan su stent al pacientito. Si está dentro de las 4 primeras horas, esta área que está irrigando esta arteria va a seguir irrigando. Que tiene tiempito para seguir, tiene un tiempo de una ventanita de 4 horas para no hacer isquemia. ¿Ya? Entonces va a volver a tener flujo sanguíneo y bien, sin secuelas. Si nos pasamos de las 4 horas, ya la isquemia está establecida. Ahora, tenemos que permeabilizarla, no vamos a dejar tapada porque ya no pasamos de las 4 horas, porque esto puede seguir avanzando, este trombito puede pasar a las otras circunflejas y seguir avanzando el infarto, ¿no es cierto?
tenemos que tratarlo, pero la isquemia ya está y probablemente la secuela ya está. Si es cara anterior, más fácil de que haya algún tipo de arritmia. ¿Ya? Sí. Muchas veces nos hacen choques cardiogénicos infartos de cara anteriores porque son grandes y son importantes. Ya depende de dónde sea la obstrucción. ¿Ya? Pero si hacemos dentro de las primeras 4 horas, el flujo se establece y no hay secuela. Y el paciente queda sin ningún tipo de secuela. Lo mismo es en infartos cerebrales y lo mismo es en choque séptico. Dentro de las primeras horas, si usted lo maneja, el paciente queda con menor cantidad de secuelas posibles. ¿Ya? Pero de que hay que hacerlo aún no nos llega un periodo de tal. ¿Me entiende? Igual vamos a llevar eso en próxima clase nosotros. Después que establece el paciente, pasa alguna medicación. Claro, dependiendo de las secuelas que vayan a quedar. Si el paciente restablece la función cardíaca, normalmente vamos a manejar como una insuficiencia cardíaca la base de tratamientos diuréticos y antiarrítmicos. ¿Ya? Porque normalmente quedan con arritmia. Hablando de choque cardiogénico, ¿ya? Igual los infartos quedan con antiagregantes plaquetarios, sus antiarrítmicos, sus diuréticos, porque a veces ya quedan en insuficiencia cardíaca. Si el paciente no restablece, normalmente quedan con marcapaso. Si el paciente es portador del marcapaso, tiene que ir anticoagulado, igual tiene que tener su antiarrítmico, igual tiene que tener sus antiagregantes plaquetarios. No nos olvidemos. ¿Ya? Dependiendo de cuánto haya recuperado el paciente, se va con una terapia a casa, se podría decir. ¿Ya? ¿Otra pregunta, doctores? ¿No? Muy bien. Entonces nos vemos mañana durante la práctica.